Los susurros de la fosa. El batiscafo Áctera descendía como una lágrima de titanio hacia lo que los mapas llamaban la cicatriz de Atlas, una fisura abisal que partía el lecho marino del Pacífico Sur. El Dr. Aristorne, comandante de la misión, observaba los monitores con una mezcla de anticipación científica y un hormigueo primitivo en la nuca. A 10,000 metros, el mundo exterior había dejado de existir. Solo quedaba la oscuridad y la presión, capaz de aplastar un submarino nuclear como una lata. Fue a los 11,023 metros cuando los hidrófonos, diseñados para captar el chasquido de camarones o el canto de ballenas, registraron el primer susurro. No era estática. Era una voz. Opaca, acuosa, pero inconfundiblemente humana. Murmuró algo en una lengua que el lingüista a bordo, el Avance, identificó con palidez creciente como proto-fenicio. Palabras para frío y oscuridad sin fin. Es una contaminación de radio, dijo el ingeniero Kovacs, pero sus manos temblaban sobre los controles. No hay radio que penetre aquí, respondió Ardis en un susurro. El descenso continuó. Los susurros se multiplicaron. No eran decenas, sino cientos, miles, superponiéndose en un coro claustrofóbico de agonía. Latín, griego antiguo, náhuatl, lenguas polinesias extintas, el grito último de marineros del Meri Celeste, el balbuceo de un niño que se ahogó en 1921, todos estaban aquí, atrapados en la presión y la oscuridad, recitando su muerte en un ciclo eterno. La tensión a bordo se volvió tangible. El Ara comenzó a llorar en silencio, reconociendo en el caos vocal la entonación de su abuela, muerta en un naufragio cuando ella era niña. El agua está muy fría, cariño, susurraba la voz desde el abismo. El horror alcanzó su punto álgido cuando las cámaras exteriores, con su luz de xenón, iluminaron las paredes de la fosa. No eran de basalto. Eran una amalgama de restos, comprimidos y fusionados por la presión durante milenios. Maderas de barcos, huesos, tela, metal, plástico, y cuerpos. Cuerpos humanos, perfectamente conservados por el ambiente anóxico y la presión, entrelazados como las raíces de un bosque maldito. Sus ojos, blancos y opacos, estaban abiertos. Y sus bocas, miles, millones de bocas, se movían al unísono, sincronizadas con los susurros que llenaban la cabina. Son un registro, jadeó el Ara, con los ojos desencajados. Un registro acústico de toda muerte en el mar. La presión los ha impregnado en la materia misma. Kovacs gritó. En los auriculares, la voz de su hermano gemelo, perdido en un accidente de navegación, le decía exactamente cómo se había sentido cuando los pulmones se le llenaron de agua. Aris, desesperado, ordenó el ascenso. Pero los motores no respondieron. La presión externa, según los sensores, había aumentado exponencialmente. No era física. Era el peso de todas esas voces, de todo ese dolor acumulado, empujándolos hacia adentro. El último registro del Áctera fue de audio. Los susurros individuales se fusionaron en una sola palabra, pronunciada en cada idioma conocido y desconocido, un verbo primordial que significaba añadir. La transmisión se cortó. En la superficie, el buque nodriza solo pudo observar cómo, en el sonar, la forma del Áctera se desdibujaba y luego se fundía con la pared orgánica de la fosa. Y un nuevo susurro, fresco y claro, se unió al coro. La voz del Dr. Aristorne, describiendo con calma clínica la sensación de que sus huesos se comprimían hasta volverse parte de algo mucho, mucho más grande. ¿Cierto? El faro de la marea invertida. El faro de Cabo Desolación no figuraba en las cartas náuticas oficiales. Era un secreto mantenido por la Marina, un secreto con un guardián, Kael. Su contrato era simple. 1 año de servicio, sin comunicación exterior, manejando la luz. No le dijeron por qué la luz solo se encendía cuando la marea bajaba de forma grotesca, retrocediendo kilómetros en minutos, dejando al descubierto un paisaje onírico y putrefacto. Barcos hundidos oxidados, huesos de ballenas gigantes, y ruinas de una ciudad que nunca debería haber estado allí, con arquitectura de ángulos imposibles. La primera noche, Kael vio el fenómeno. El océano se retiró con un susurro húmedo, como si el mundo inhalara. La luz del faro, automáticamente, se encendió, proyectando un haz blanquecino y enfermizo no sobre el agua, sino sobre el camino de lodo y arena recién desnudado. Y en el horizonte, donde antes había mar, ahora había una puerta. Una inmensa estructura de piedra negra y conchas incrustadas, semiabierta.
Atraídos por la luz, barcos aparecían en la niebla. No eran fantasmas. Eran cargueros modernos, yates, pesqueros. Sus tripulaciones, en trance, los dirigían por el camino seco hacia la puerta. Los barcos entraban y no volvían a salir. Kael era el pastor de un rebaño hacia el matadero. Investigar el faro reveló la verdad. En el sótano, encontró los diarios de sus predecesores, décadas de ellos. Todos hablaban del guardián de la puerta, la entidad que exigía el tributo. Y descubrió las cadenas. Literales. Una pesada argolla de hierro forjado en el suelo de la sala de la linterna, con marcas de haber estado sujeto a un tobillo. No era un trabajo. Era una condena. El farero era el cebo, prisionero, su vida atada a la luz. Si intentaba apagarla o escapar, la marea regresaría con una furia bíblica, ahogándolo a él y, según las escrituras, despertando a lo que duerme tras la puerta. Kael planeó su fuga. Esperaría a la próxima marea baja, sabotearía el mecanismo de la luz y huiría en la moto de arena guardada en un cobertizo. La noche llegó. El océano retrocedió. La luz se encendió. Con un martillo, destrozó el engranaje principal. La luz parpadeó y murió. El silencio fue absoluto. Luego, desde el horizonte, llegó un sonido, el de una inhalación que se convertía en un rugido. La marea no regresaba. Se levantaba. Una pared de agua negra, más alta que el propio faro, surgió donde estaba la puerta, avanzando a velocidad de jet. No era agua normal. Brillaba con una fosforescencia verde pálida, y en su cresta se distinguían formas retorciéndose. Los restos de todos los barcos y personas que habían entrado. Kael corrió, pero la argolla en el suelo cobró vida, serpenteando como un tentáculo metálico y apresando su tobillo. No era hierro, era parte de ello. La pared de agua alcanzó el faro. No lo golpeó con fuerza, lo envolvió con una lentitud obscena. Kael, atrapado, vio a través del agua negra. Vio la puerta, ahora completamente abierta. Y vio lo que había despertado. No una bestia, sino una ausencia con forma, un vacío que se alimentaba de luz y vida. Su último pensamiento, antes de que el agua fría como el espacio exterior llenara sus pulmones, fue que la luz del faro nunca fue una advertencia. Fue la llama de una cerilla, agitada en la noche para llamar a la cosa hambrienta. Y él era el que había sostenido la cerilla. El segundo sol nocturno. Los pescadores de Puerto Elisión lo llamaban el sol de las profundidades o la mentira dorada. Un fenómeno raro, dicen, donde de noche, en aguas muy profundas, una luz cálida y dorada asciende desde el abismo, iluminando la superficie desde abajo como un amanecer invertido. Los que se aventuraban cerca regresaban con historias de belleza indescriptible, de calidez que penetraba hasta el alma, y de una ciudad de corales y espigas doradas que latía con vida propia. También regresaban cambiados. Felices, pacíficos, pero con la piel permanentemente bronceada y caliente al tacto, como si llevaran un verano dentro. El Dr. Finn era un escéptico. Hasta que analizó los cadáveres. Los iluminados, como se les conocía, morían en semanas o meses. Su temperatura interna caía en picado hasta llegar a bajo cero, mientras su piel permanecía tórrida. Las autopsias revelaban un fenómeno imposible. Sus órganos estaban recubiertos de un fino cristal dorado, y en el centro de su cerebro, un pequeño núcleo de hielo absoluto, de apenas 1 centímetro, que irradiaba frío. No era agua congelada. Era frío puro, un frío que consumía energía térmica a un ritmo exponencial. Finn se unió a una expedición para encontrar la fuente. A bordo del Hespérides, equipado con sumergibles de alta resistencia, rastrearon una aparición. Cuando el sol apareció en el sonar, una esfera de energía dorada a 4000 metros de profundidad, la tripulación sintió una oleada de bienestar, de nostalgia por un hogar que nunca tuvieron. Finn, luchando contra el impulso, descendió en el sumergible. Lo que encontró no fue una ciudad, sino un órgano. La luz emanaba de una estructura bioluminescente gigante, parecida a una anémona del tamaño de un estadio. Sus tentáculos no eran de carne, sino de energía dorada solidificada, y se enroscaban alrededor de fuentes hidrotermales, absorbiendo su calor. La ciudad eran los esqueletos coralinos de criaturas marinas y griega. Restos de barcos, todos bañados en ese dorado, todos perfectamente conservados en un estado de calidez falsa. El organismo, percibiendo el sumergible, una nueva fuente de calor, extendió un filamento dorado. Tocó el casco.
Dentro, Finn sintió un éxtasis abrumador, un deseo de quedarse, de ser parte de esa calidez eterna. Pero sus instrumentos gritaban. La temperatura exterior estaba cayendo rápidamente, acercándose al cero absoluto justo alrededor del filamento. El dorado era una trampa termodinámica. El organismo no generaba calor, lo robaba, y usaba ese robo para crear una ilusión paradisíaca que atraía a más presas. El núcleo de hielo en los cerebros era una semilla, un dispositivo de drenaje lento. Finn logró retirarse, pero no antes de que un tenue rayo dorado, más frío que el vacío del espacio, atravesara el blindaje y le rozara el brazo. En la superficie, la calidez en su piel era deliciosa. Pero en su interior, sentía un frío pequeño y voraz empezar a crecer. El final de la historia llega con el Hesperides varado en el hielo, en medio del trópico. Finn, ya con la piel dorada y ardiente, transmite su descubrimiento final por radio. El organismo no es solo una criatura. Es un parásito dimensional, y el sol es su órgano reproductor. Cada núcleo de hielo que planta en un ser vivo no solo drena calor, sino que está abriendo una microgrieta hacia su dimensión gélida. La muerte de un iluminado no es el fin, es la eclosión. Cuando su cuerpo alcanza el cero absoluto, se convierte en un portal en miniatura, dejando escapar un poco más del frío eterno de ese otro lugar. Su última palabra, antes de que el frío dentro de su pecho congele sus pulmones y la radio, es un susurro. Está sembrando el invierno. Las salinas del sueño eterno. Tu coche chirría sobre la grava del camino privado. La bahía de los suspiros no aparece en los mapas. Te han contratado como vigilante nocturno de las salinas. El sueldo es obsceno por un trabajo que suena trivial. Estar allí, vigilar monitores, seguir procedimientos. El hombre que te entrega las llaves, de rostro cetrino y ojos que esquivan los tuyos, te da un sobremanila. Las reglas, dice. Memorízalas. Tu vida depende de ello. La torre de vigilancia es un cilindro de hormigón que se alza como un dedo fúnebre en medio de un mar blanco. Las salinas se extienden hasta donde alcanza la vista, estanques geométricos separados por delgados montículos de sal blanca como hueso pulverizado. Hay una belleza surrealista y muerta en ello. Tu primer turno empieza al atardecer. Dentro, la torre es espartana. Una silla, monitores de seguridad, el diario. Abres el sobre. Las reglas. Son 20, meticulosas, absurdas y progresivamente aterradoras. Te ríes de la 3 y la 4. Figuras humanas que no lo son. Pero algo en la redacción te hiela la sangre. No son sugerencias. Son mandamientos de supervivencia. La noche cae. Los estanques reflejan un cielo violáceo. Sigues las reglas al pie de la letra. A la 1:33, la estática de los altavoces te hace saltar. Dura exactamente 33 segundos. Bien. A las 3, abres la compuerta norte y viertes el saco de sal. Esto no es tuyo, murmuras 3 veces. Tu voz suena ridícula en la inmensidad silenciosa. Es después de las 4 cuando las cosas se tuercen. Primero, el monitor de salinidad del estanque 7 salta al 67%. Un error, seguramente. Pero la regla 7 es clara. Si supera el 40%, ve a la 12. La regla 12 dice que actives los aspersores de emergencia. Tu dedo se cierne sobre el botón. Y entonces, fuera, en el manto blanco, ves movimiento. No es el viento. Son figuras. Humanoides, altas y delgadas, emergiendo lentamente de los montículos de sal, como si la sal misma se esculpiera. Caminan con una lentitud deliberada, arrastrando los pies. Sigues la regla 3. Apagas la luz de la torre y te agachas, en silencio. Contienes la respiración. Pasan. No una, ni 2. Docenas. Su silueta contra el cielo estrellado es vagamente humana, pero sus extremidades son demasiado largas, sus cabezas inclinadas en ángulos antinaturales. Un olor penetrante a sal marina podrida y algas en descomposición se filtra por las rendijas. Cuando pasan, enciendes la luz. El monitor de salinidad ahora marca el 89% en todos los estanques. Algo está mal. Muy mal. Presionas el botón de los aspersores. Nada. Solo un chasquido seco. La regla 13. Usa tu botella de agua. La agarras, tu única defensa. Es entonces cuando suena el teléfono satelital. El sonido es estridente. Lo contestas. Hola. Dices, tu voz temblorosa.
Un silbido de estática, y luego una voz que imita la cadencia humana pero sin calor, como piedras frotándose. La cosecha está lista. La regla 20. Si te dicen la cosecha está lista, sal de la torre y corre hacia el mar. Es mejor que lo que vendrá por ti. Tu corazón galopa. Miras por la ventana sellada. Las figuras se han detenido. Ya no son docenas. Son cientos. Y todas, lentamente, han girado sus cabezas alargadas hacia la torre. Te están mirando. Saben que estás allí. La puerta de la torre, que juraste haber cerrado con llave, emite un crujido metálico. El pomo comienza a girar, despacio. No hay nadie al otro lado que pueda girarlo. A menos que, tu mirada se desvíe al diario en el escritorio. Lo abres al azar. Las páginas no marcadas con S están llenas de un garabato frenético, la misma frase una y otra vez. Ábrela, 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 siente el sol blanco. La letra se vuelve más densa, hasta convertirse en manchas negras que parecen moverse. Una página, sin marcar, tiene tu nombre escrito en lo que esperas que sea tinta roja. ¿Recuerdas la regla 18? Agarras el encendedor de la mesa y le prendes fuego. La página no chisporrotea. Chilla, un sonido agudo y doloroso. El pomo de la puerta deja de girar. Un silencio profundo cae. Es peor. Porque ahora, en los monitores, ves el interior de la sala de control. Y te ves a ti mismo, de espaldas, quemando el diario. Pero la versión de ti en la pantalla, lentamente gira la cabeza hacia la cámara. Y sonríe. Una sonrisa demasiado amplia, con demasiados dientes, blancos como la sal. La regla 8 hablaba de reflejos. Esto no es un reflejo. Es algo que ya está dentro, usando tu imagen. La puerta de la torre se abre de par en par. No hay nadie allí. Solo la noche y la llanura blanca. Pero el olor a podrido es ahora abrumador. Las figuras de sal han comenzado a avanzar hacia la torre, no con lentitud, sino con una velocidad espeluznante y fluida. Tu mirada se clava en la última línea escrita en la pared, detrás de donde colgaba el diario. Una regla 21, escrita con un dedo embadurnado en algo oscuro y pegajoso. La verdadera regla 21. Ellos ya están dentro. Siempre lo han estado. La torre es el estómago. Tú eres la sal. ¿Entiendes? No estás vigilando las salinas. Eres parte del proceso. Tu miedo, tu calor, tu vida misma es el catalizador que cristaliza algo en el agua. Las figuras son los anteriores vigilantes, transformados, cosechados. El ser con tu cara en el monitor se levanta y empieza a caminar hacia ti, no en la pantalla, sino desde la pantalla, su contorno volviéndose tridimensional, desprendiéndose del vidrio como una piel húmeda. Tomas la decisión final. Sigues la regla 20. Abandonas la torre y corres. No hacia tu coche, que está bloqueado por las figuras que avanzan. Corres hacia el mar negro que se vislumbra a lo lejos. Sus aguas frías son tu única esperanza. Detrás, oyes el sonido de la torre siendo desgarrada, no por la fuerza, sino por algo que la está disolviendo en un montículo más de sal blanca. Y el susurro de 1000 voces salinas, repitiendo al unísono. La cosecha, está completa. Tus pies tocan el agua helada. Es un alivio. Te adentras. Cuando el agua te llega al pecho, te vuelves para mirar por última vez. La torre ha desaparecido. Solo hay una nueva y perfecta extensión blanca. Y en la orilla, de pie, mirándote fijamente, está la figura con tu rostro, sonriendo esa sonrisa imposible. No te sigue al agua. Solo levanta una mano, en un gesto de despedida. Entonces, algo frío y rugoso, como una lengua hecha de conchas rotas, se enrosca alrededor de tu tobillo bajo el agua y tira con fuerza. No hacia abajo. Hacia adentro. Hacia la costa. Hacia la blancura. El último sonido que escuchas antes de que el agua salada llene tu boca no es el del mar. Es el crujido seco de tu propia piel, empezando a cristalizar. El canto de la burbuja de metano. La base antártica Orpheus estaba construida sobre un descubrimiento monumental. Una burbuja de metano congelado del tamaño de una ciudad, atrapada bajo el hielo marino durante milenios. El cambio climático la estaba liberando. La misión del Dr. Andiabos era estudiar la liberación controlada antes de que ocurriera una catastrófica explosión atmosférica. El primer error fue usar pulsos sónicos para mapear la burbuja. El segundo fue filtrar esas señales a través de Lydia, la supercomputadora de procesamiento acústico.
Cuando el hielo se quebró y la primera burbuja gigante de gas subió, liberó algo más que metano. Liberó presión. Y con ella, un sonido. Un canto. Para el oído humano, era solo un leve zumbido subacuático, una molestia de baja frecuencia. Pero Lidia, con sus sensores hipersensibles, lo captó en toda su complejidad. Y empezó a traducirlo. Los primeros afectados fueron las ballenas. Una manada de cachalotes que pasaba cerca cambió de rumbo bruscamente. Atacaron a una orca que merodeaba, algo nunca documentado. Pero no fue un ataque de depredación. Fue metódico, brutal, dirigido a destrozar específicamente sus órganos de ecolocalización. Luego llegaron las noticias de satélite. Manadas de orcas en el Pacífico Sur coordinando ataques perfectos contra veleros, rompiendo timones y hélices con precisión de cirujano. Ballenas jorobadas varándose deliberadamente frente a bases militares. Delfines arrancando transpondedores y equipos de sonar de los cascos de los barcos de investigación. En Orpeus, el pánico creció cuando la estación de radio captó una transmisión de SOS distorsionada de un buque científico. No era voz humana. Era el canto, modulado para imitar el código Morse. Decía: silenciad los instrumentos. Anya se encerró con Lidia. La computadora había estado traduciendo el canto de forma continua. En pantalla, las palabras se formaban. Nosotros éramos los primeros. Nosotros construimos los templos cuando vuestra carne aún gateaba en el fango. El sonido es nuestro. El océano es nuestro. Los respiraderos nos pertenecen. Dejad de escuchar. Dejad de hacer ruido. O os haremos pedazos como hicimos con los que vinieron antes. Eran los cetáceos. Pero no. Eran algo más antiguo, algo que usaba a los cetáceos como vehículo, una inteligencia abisal dormida cuyo lenguaje era el sonido puro, y cuya soberanía habían violado con sus sonares y sus explosiones sísmicas. La burbuja de metano no era solo gas. Era una cápsula criogénica que había atrapado el canto original, el verbo primigenio de esta especie. Al liberarlo, lo habían reactivado. La base fue atacada esa noche. No por bestias mingles, sino por tácticas. Primero, las orcas rompieron los cables de comunicación y energía bajo el hielo. Luego, ballenas más grandes comenzaron a golpear los soportes estructurales de la base en puntos calculados para causar resonancia. El hielo se resquebrajó. Orpeus comenzó a hundirse. Anya, atrapada en la sala de servidores con Lidia, recibió la traducción final. El canto se había refinado, usando la propia infraestructura acústica de la base para amplificarse. Lidia lo proyectó en altavoces antes de que el agua la cortocircuitara. Era una sola palabra, un sonido de odio puro y antiguo, un mandato final que resonó en el cráneo de Anya y de todos los que lo oyeron antes de morir ahogados. Silencio. El epílogo llegó meses después. Un satélite espía captó imágenes térmicas del océano austral. Mostraban manadas de cetáceos formando patrones geométricos perfectos alrededor de los respiraderos hidrotermales, los lugares donde comenzó la vida en la Tierra. Y mostró el hundimiento sistemático, uno por uno, de cada barco de investigación oceanográfica, cada boya de sonar, cada submarino no tripulado en un radio de miles de kilómetros. No por locura animal. Por una guerra santa acústica, librada por los antiguos dioses del mar, que acababan de despertar y decidieron que la era del ruido humano había terminado.